no hay nada igual. Tu gracia me cambió. Es sin igual, es sin igual. Oh, oh. En dolor, en temor, tú estás conmigo. En tu amor esperaré. Cuando estoy por caer, tus brazos me trompan. En Jesús confiaré. Tu amor me cautivó. No hay nada igual, no hay nada igual. Tu gracia me cambió. Es sin igual, es sin igual. Tu amor me cautivó. No hay nada igual, no hay nada igual. Tu gracia me cambió. Es sin igual, es sin igual. Oh, 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 oh. Alzaré mi voz y proclamaré: vivo estás, vivo estás. Nuestra voz levantamos para cantar: vivo estás, vivo estás. Alzaré mi voz y proclamaré: vivo estás, vivo estás. Nuestra voz levantamos para cantar: vivo estás, vivo estás. Tu amor me cautivó. No hay nada igual, no hay nada igual. Tu gracia me cambió. Es sin igual, es sin igual. Tu amor me cautivó. No hay nada igual, no hay nada igual. Tu gracia me cambió. Es sin igual, es sin igual. Oh, oh, oh. Tu amor cautivo mi ser, me ha conquistado, me ha conquistado. Y lo que quieres estar contigo siempre, contigo siempre. Quiero estar más cerca, llévame más profundo. Yo quiero conocer tu corazón. Tu amor es más dulce que lo que he probado. Yo quiero conocer tu corazón.
estar más cerca, quiero ir más profundo, yo quiero conocer tu corazón. Tu amor es más dulce que lo que he probado, yo quiero conocer tu corazón. Quiero estar más cerca, llévame más profundo, yo quiero conocer tu corazón. Tu amor es más dulce que lo que he probado, yo quiero conocer tu corazón. Algo que me llama la atención, algo que me emociona siempre es poder entender que Dios nos ama a todos. Pero no solamente Dios nos ama a todos, pero poder ver que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Es una diferencia cuando hablamos de un Dios de amor que ama a toda la humanidad. Pero ¿se ha dado cuenta? ¿Ha pensado en el hecho de venir y envolver nuestra mente en el hecho de que no solamente Dios ama a todos, pero que Dios ama a cada uno particularmente? En medio de casi 7 billones de habitantes en la tierra, Dios tiene ojos especiales, singulares para cada uno de nosotros. Me emocionaba cuando pienso en el hecho de que Dios... Cuando hay esta hipotética pregunta de decir, cuando Cristo vino a la cruz, hay una pregunta hipotética, si al menos una persona hubiera tenido la oportunidad, si Dios supiera que al menos una persona hubiera podido recibirle el sacrificio que Él hizo en la cruz, la pregunta hipotética es, ¿habría venido Cristo por esa persona? ¿Habría dado su vida en la cruz? Y la respuesta hipotética, la respuesta a la pregunta hipotética, claro que sí. Si al menos una persona en todos estos 7 billones y más que han pasado por esta tierra hubiera recibido a Cristo, Cristo hubiera todavía dado su vida en la cruz, ¿verdad? Pero y eso me emociona pensar el hecho, no sé si a usted, pero me emociona mucho más el hecho de poder ver que la palabra dice, Romanos 5:8, no solamente que al menos una persona le pudiera recibir en su corazón, pero Romanos 5:8 dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me emociona, no nada más el hecho de que alguien puede recibir a Cristo en su corazón, pero lo que es más asombroso de Dios es de que siendo aún pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros. Él no había visto algo bueno en nosotros, pero por lo mismo Él dio su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros.
Y es lo que me asombra de este Dios que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que es todopoderoso. Imagínense ustedes, un Dios que tenemos que es el creador nada más ni nada menos del universo que hay, de todo lo que existe, de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe. Es un Dios que tiene unos ojos especiales para usted y para mí, un Dios que nos ama. Y no nada más nos ama a todos, pero nos ama a cada uno de nosotros. Y cuando pensamos en este Dios de amor, en este Dios todopoderoso, surge otra pregunta, ¿verdad? Surge el hecho de pensar, ¿acaso Dios está, este Dios poderoso, este Dios de amor, asombroso, puede estar interesado todavía en las cosas particulares que me conciernen a mí? Es decir, este Dios todopoderoso puede todavía tener interés en lo que me afecta a mí. Hay personas que le llaman ateos, que no creen en Dios, pero hay personas que son teos, es decir, que creen en Dios. Y a veces piensan de ellos, ¿sabes qué? Sí creo que Dios existe, sí creo que hay un poder, pero no creo, aunque son teístas, es decir, creen en Dios, sin embargo no creen que Dios está interesado en la vida particular de cada uno de los seres humanos sobre este planeta. Hay personas que piensan que si bien existe Dios, puede estar allí en un rincón del cielo escuchando una muy buena música cristiana, pero no está envuelto en la vida. Algunos piensan de esa manera. Sin embargo, lo que podemos ver a través de la Escritura es que vemos a un Dios que Jesús mismo dijo en una ocasión cuando estaba hablando haciendo referencia de ovejas, de que somos como ovejas en el reino del Padre. Está diciendo, hasta el día de hoy, mi Padre trabaja y yo trabajo. Estamos viendo que es un Dios que está interesado en lo más mínimo que nos concierne a todos nosotros. Y cuando hablamos de temas como este, sin miedo, en la faz de elecciones de la vida, Dios está interesado en todas esas elecciones. Dios tiene un plan perfecto, y no solamente un plan perfecto, pero Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. Cuando veo a este Dios poderoso y de amor, y cuando veo, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando predicó en Atenas, Grecia, en uno de sus viajes misioneros, dice que va por las calles. Lo encuentras en el capítulo 17 del libro de Hechos, como el verso 27, 28. Pablo le hablan y le dicen, enséñanos de esta nueva creencia tuya, y le llevan al Areópago, es decir, al lugar donde daban discursos. Dice que aquellos hombres les interesaba más en que oír y de hablar de cosas nuevas. Y oyen a Pablo que predica a Jesucristo, y viene Pablo y les dice, varones de Atenas, creo que ustedes son bien religiosos en todos los aspectos. Dice, porque caminando por sus calles aún encontré un monumento que decía esta inscripción, verso 27, dice, al Dios no conocido. Y Pablo aprovecha la situación y les dice, a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, es al que yo vengo a anunciarles, el cual no habita en templos hechos por manos de hombres, como si necesitara de algo que él. Dice, pues es él. Nótese lo que dice, él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y luego Pablo cita a un poeta de aquel siglo VI antes de Cristo, y dice, sus mismos poetas lo han dicho, porque en él vivimos, en él somos y nos movemos. Entonces, cuando veo que hay un Dios de amor, un Dios que tiene propósito y voluntad específica para cada uno de nosotros, no es un Dios que nada más nos formó, nos creó y nos dejó a nuestra aventura, sino que tenemos un Dios que tiene ojos particulares para cada uno de nosotros y tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. Entonces, esta tarde, por los siguientes minutos, antes de ir a nuestro hogar y seguir disfrutando de nuestro domingo, quiero desafiarle. Quiero alentarle, si en algo puedo, de poder pensar de que su Dios, mi Dios, nuestro Dios de amor, tiene un plan y una voluntad específica para cada uno de nosotros, y envolver nuestra mente alrededor de ello, porque tenemos que vivir con determinación.
No es posible que el día de hoy podamos tener en el área militar, en todos los ejércitos de países, el día de hoy podemos tener, note usted, hombres que pueden dirigir a control remoto un cohete que a control remoto y acierta en el lugar que ellos quieren. No es posible que tengamos cohetes teledirigidos que aciertan en el lugar y poder tener hombres que están desacertados en la vida. Creo que cuando vemos que Dios y envolvemos nuestra mente en este principio de la palabra de Dios, que nos avisa y nos advierte y nos anima a poder creer que Dios tiene una voluntad específica para nosotros, podemos vivir nuestra vida caminando certeros, sin temor a todas las elecciones que la vida nos da. Y si puedo animarle en algo, puedo hablar acerca de la voluntad de Dios. Y déjenme tratar de pintar un poco más acerca de la voluntad de Dios para ustedes, porque muchas de las veces escuchamos, hablamos, comentamos acerca de la voluntad de Dios. Y es algo muy general, ¿verdad? Muy ambiguo, no tangible. Pero déjenme animarle, porque a tratar de pintar eso para ustedes. La voluntad de Dios la vemos en unas 3 formas. Es la voluntad soberana de Dios primeramente. La voluntad que solamente Dios tiene soberanía Dios. No le elegimos para ponerle como Dios, ciertamente no lo votamos para que deje de ser Dios. Dios es Dios, le guste a quien le guste. Se benefician, dice la Escritura, los que temprano le encuentran. Pero hablando de la voluntad soberana de Dios, es esa voluntad que Dios tiene, mueve todos los reinos, mueve todos los reyes. Dios tiene dominio, le dijo en el libro de Daniel, Dios tiene dominio en el reino de los hombres. Por eso tenemos a un Dios que usa su soberanía para poder llevar a cabo sus propósitos. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel iba a salir de esclavitud de Egipto? Dios aún usa a Faraón, usa reyes paganos, usa gobernantes que no conocen de Dios para poder hacer la obra que Él quiere. Es decir, para ejercer su soberanía, su voluntad soberana. Eso es lo que Dios hace. Tiene una voluntad soberana, ¿verdad? De hecho, el capítulo 21, verso 1 de Proverbios dice que así como el rey, dice que Dios tiene el corazón del rey en su mano y lo compara como el río, que el río se deriva para varios lugares, ¿verdad? Se ramifica, dice, así está el corazón del rey en las manos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es mi punto? Es de que cuando Dios tiene una voluntad soberana en el cual hace lo que Él quiere. Aún usó a Judas, el traidor del grupo de los 12, de los 12 discípulos que el Señor Jesús sabía, entendía, andaba con él, pero aún cuando le traicionó, Dios usó en su soberano plan aún a Judas, en su decisión que hizo, pobre a lo mejor, pero aún Dios usó su voluntad soberana. Entonces, mi punto que quiero hacer es que la voluntad de Dios lo vemos en una voluntad soberana, pero aquí está la otra, una voluntad estándar de Dios. Estándar. ¿A quién aplica la voluntad estándar de Dios? Aplica a cada uno que ha entregado su vida a Cristo, a todos nosotros, a la iglesia, a todo creyente, a todo cristiano, a hermanos y hermanas en Cristo. Es su voluntad estándar, es decir, aplica, si lo podemos pensar, en las cosas que conocemos, que sabemos, que necesitamos hacer obviamente, ¿verdad? El hecho de poder venir al encuentro con Él, el hecho de no solamente venir al encuentro con Él, pero lo que la Biblia me llama, por ejemplo, en Hebreos, cuando dice, no nos dejemos de congregar, como muchos tienen por costumbre. Entonces tenemos cosas que podemos ver de la voluntad estándar de Dios, que es obvio que necesitamos hacer, ¿verdad? Que poder venir a congregarnos, poder adorar a Dios, poder apoyar la obra de Dios con nuestro dinero, con nuestros talentos, con nuestro esfuerzo. Es algo estándar y nos aplica. Es decir, podemos resumirlo en lo que hablamos de los 10 mandamientos, ¿verdad? Las cosas que debo de hacer y las cosas que son obvias, que Dios dice, no hagas. Esa es la voluntad estándar de Dios. Nada más
no para irme por la vereda, ¿verdad? Pero ahorita regreso, no les voy a cobrar esto en el tiempo que tengo aquí para predicar, ¿verdad? Pero cuando hablan de los 10 mandamientos, me llama la atención que el día de hoy psicólogos de la nueva era empiezan a decir, no le digas no a tus hijos porque los puedes traumar, ¿verdad? Sin embargo, vas a los 10 mandamientos y dice, no robarás, no matarás, no codiciarás. Entonces es bueno cuando decimos a nuestros niños no, ¿verdad? A esos nuevos papás, ¿verdad? A unos papás que tenemos, auxilio, soy papá de un adolescente, ¿verdad? ¿Me dejas ir a la fiesta? Tiene el permiso de su pastor, decirle no. Usted sabe qué hacer, pero déjame regresar a mi punto. Entonces, la voluntad soberana de Dios, voluntad estándar, y la voluntad específica de Dios. Esa es la que quiero meditar, es la que quiero desafiarle a todos ustedes en esta voluntad específica. Es posible poder conocer su voluntad específica, pero todo inicia en poder primero dar el primer paso, de poder entender y de poder ceder. Primero, buscar la voluntad soberana, la voluntad general de Dios. Es en eso en lo que quiero meditar esta tarde y compartirles, porque cuando hablamos de las cosas que conocemos, cuando hablamos de la voluntad de Dios que es general, y la voluntad de Dios general, damas y caballeros, es algo, por ejemplo, cuando dice en 2 de Pedro 3:9, es el deseo de Dios. Note usted, aquí está la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que ninguno perezca, pero que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, si puedo verlo así. La voluntad general de Dios, para poder encontrar la específica voluntad de Dios, tengo que dar el primer paso de obedecer a la voluntad general, a la voluntad soberana, a la voluntad que Dios me da, que yo puedo ver qué es el primer paso. Aquí está, y Dios dice, no quiero que ninguno perezca, quiero que todos procedan al arrepentimiento. Y es lo que podemos ver. Está Él también interesado en darnos, una vez que damos el paso de recibirle en nuestro corazón, de poder pasar de muerte a vida, de poder nosotros dar el paso y de poder decir, Dios, ¿qué es tu voluntad específica para mí? Déjame desafiarle en este pensamiento, porque por ejemplo en el libro de Hechos, cuando Saulo de Tarso viene a dejar de ser Saulo de Tarso y se convierte en Pablo el apóstol ahora. Saulo antes era un terrorista de los cristianos, perseguía, consentía en su muerte, les daba una buena tiempo difícil a los cristianos. Ese era Saulo. Pero cuando viene, usted sabe la historia, capítulo 8, 9 del libro de Hechos, cuando viene a ese encuentro con Jesucristo, cuando viene a poder enfrente de Él, tiene la oportunidad, como todos nosotros la tenemos, de poder tener la oportunidad de decidir recibir a Cristo en nuestro corazón. Saulo de Tarso, note usted las primeras palabras que dice Saulo. Dice, cuando Dios le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Y dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús. Note usted Pablo lo que dice. Ahora Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Es la primera expresión que encuentras del apóstol que dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Y note usted, Dios dirige a Ananías y empieza a mover a los discípulos para que ayuden a Pablo en esta nueva vida que tiene en Cristo. Y note usted, Ananías se sorprende, dice, cuando le dice, ve y pon las manos en Pablo, porque usted sabe la historia, quedó ciego en ese momento y usted sabe la historia, pero le dice, tuvo miedo Ananías, dice, Señor, pero él odia a los que son de ti. Y dice, no, tú ve, ya tengo todo bajo control. Y le dice algo muy curioso, muy interesante y muy poderoso, le dice, instrumento escogido me es para llevar mi nombre frente a reyes, frente a los gentiles, frente al mismo pueblo de Israel. ¿Se ha puesto a pensar en algo así? Que usted y yo somos instrumentos escogidos por Dios. Algo que me encanta compartir en clases de conexión, como la clase de conexión a la visión, es el hecho y la realidad de poder vernos a cada uno de nosotros, que Dios nos trae a lugares como este, a formar parte de su cuerpo en Cristo. De poder pensar, cada uno de nosotros traemos algo a la mesa,
algo particular. Dios nos ha alambrado, nos ha diseñado de tal manera que nosotros podemos en sus manos poder ser usados de la manera que nada más usted puede ser usado por Dios. Algo particular. Alguien más, usted en la manera que Dios le hizo y le formó, Dios puede usarle para nos venimos a constituir en vasos escogidos por Dios. Y la misma palabra, la misma pregunta que Pablo tuvo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y Dios le da una específica voluntad para él. Y Dios nos la da a cada uno de nosotros. Una voluntad específica. Y podemos nosotros, en medio de estas elecciones de la vida que a veces nos atemorizan, ¿qué carrera voy a tomar? Todos lo hicimos a lo mejor. El hecho: iré a residir a los Estados Unidos. Regresaré a mi país. Pondré a mis hijos en esta escuela o en esta otra escuela. Y un nombre ponga en la línea. Vamos a rellenar aquellas elecciones, aquellas escogeres que la vida nos da y que a veces traen temor de poder dar el paso de hacer. Es interesante, me acuerdo, si puedo compartir algo rápido personal, es el hecho de poder ver que estaba en la azotea de mi casa. Y antes de cuando era soltero, tuve la oportunidad de ir con un misionero a Brasil. Tenía en esos mismos días la oportunidad de solicitar empleo en una empresa muy, muy buena en México, que yo veía que mi futuro podría venir ahí, aunque era joven, 21 años, ya pensaba. Decía: un día voy a tener esposa, un día voy a tener que mantener una familia. Dios, esta es una muy buena oportunidad de empleo, pero también, Dios, quiero hacer lo que entiendo que tú quieres que yo haga, de ir de misionero a Brasil. Y fue una decisión tan tremenda en mi vida que pasé orando. Y mi punto que quiero hacer es que hay esas elecciones en la vida. ¿Y qué voy a hacer? Es ahorita en lo que quiero animarle a poder pensar y ver, porque esta voluntad de Dios, que es soberana, que es estándar, que es específica, también se ve apañada por lo que nos detenemos en llevarla a cabo. Y una de las cosas que nos detienen en llevar a cabo la voluntad de Dios es precisamente por fanatismo. Y cuando hablo de fanatismo, hablo porque a veces hay personas o nosotros mismos pensamos que evitamos la voluntad de Dios por fanatismo, porque decimos: pues no hagas nada, al cabo Dios se encarga de todo. No. Dios ciertamente no nos necesita para hacer algo, pero déjeme decirle algo: Dios nunca hará algo sin nuestra participación. Entonces, cuando veo eso, lo que opaca esa voluntad de Dios es precisamente fanatismo, pero también es lo que viene siendo no solamente fanatismo, pero pueden ser los fracasos que la vida nos da. Hay gente que algo que pasó en su vida no logra dejar y olvidar atrás lo que pasó en la vida y no puede llegar a creer que Dios tiene esa voluntad específica para usted. Y cuando veo eso, me fijo, hablando del pasado, vamos a dejarlo atrás. Si bien en el pasado nada más debemos de verlo como si estuviéramos conduciendo un vehículo por el 820. ¿De qué manera? Usted tiene el parabrisas, todo el panorama, todo el horizonte, ¿verdad? No voltea atrás cuando vas manejando en el 820, ¿ok? Señoras, no volteas a buscar tu lápiz labial, ¿verdad? Pon tu mirada, ¿cómo es? Hacia el frente, ¿verdad? No hacia atrás. De hecho, a lo mejor está bien ver atrás, como esos retrovisores que nos ponen, ¿verdad? Son pequeñitos. Y a lo mejor está bien ver atrás en nuestra vida para ver de dónde Dios nos sacó, para poder ser un testimonio, ¿verdad? Pero no dejemos nuestro pasado atrás y vamos hacia adelante. Digo, porque lo que opaca poder realizar la voluntad de Dios es precisamente todas las fallas, todos los fracasos que hemos tenido en la vida, y no podemos llegar a creer que Dios aún me quiere usar. Aquí está la tercera: por miedos, ¿verdad? Es lo que opaca el poder hacer la voluntad. Miedos, ¿verdad? Temores. A veces decimos: Dios, tal vez no le quiero dar todo a Dios porque a lo mejor me manda con los caníbales a predicar la palabra, ¿verdad? No quiero eso, ¿verdad? No quiero hablar en público, por eso Dios no quiere. Dios nos da, conoce. Déjame decirle, Dios le ama tanto a usted y a mí que no nos va a dar
un difícil tiempo, nada más porque nos quiere dar un difícil tiempo. Él conoce su voluntad, Él nos equipa, Él nos invita a hacer equipo con Él y podemos caminar. Vamos al texto esta tarde rápidamente en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Note usted, dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12. Cuando inicia Hebreos 12, dice una palabra bien interesante, dice por lo tanto. Ese por lo tanto está uniendo lo que dijo antes con lo que va a decir después. Y déjeme decirle, ese por lo tanto está hablando precisamente de todo hombre y mujer de fe que habla el capítulo 11. Por lo tanto, entonces está hablando de este aspecto en la vida que Dios nos da. Es la única arma que puede destruir nuestro miedo. Y está hablando precisamente de fe. Fe es lo que destruye todo miedo, todo temor. Y está hablando de estos hombres y mujeres que llegaron a comprender cuál fue la voluntad específica de Dios para ellos y llegaron a poder dar el paso de creer a Dios y hacer equipo con Dios. Dice, Pablo está diciendo, perdóname, el escritor de Hebreos dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, vamos a librarnos de todo peso, de todo pecado que nos asedia. Note usted, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, Pablo está refiriendo a esta voluntad específica de Dios. Tenemos una carrera por delante, una voluntad específica que Dios ha ordenado para cada uno de nosotros que necesitamos correr. Note usted, aquí está el ingrediente excelente por excelencia. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso le dije desde el principio de estas series, la manera que nosotros podemos vencer todo miedo, todo temor, siempre va a ser cuando canalizamos nuestros miedos a través de enfocar nuestra fe. Fe, le decía, no es nada más poder aceptar, poder aprender una promesa de Dios, pero va más allá de ello. Va a poder conocer la persona que dio esa promesa. Y está hablando, ¿quién es? Dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Es ahí, damas y caballeros, donde nosotros podemos ver que nuestros miedos, cualquier que sea, miedos de elecciones que la vida nos da, cuando nosotros enfocamos esa fe en la persona de Jesucristo, que es el autor y consumador, podemos encontrar la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Déjenme darle tres aspectos en los cuales podemos meditar esta tarde de cómo nosotros podemos determinar la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Número 1, requiere dirección. Requiere nuestra dirección. Dios tiene esta voluntad general, le decía al principio, ¿verdad? Bueno, en la manera que nosotros damos el paso a conocer la voluntad general de Dios, de poder venir a Él, de poder entregarle nuestras vidas, eso nos lleva es el primer paso de poder caminar en su voluntad específica. Cuando nosotros somos obedientes a la voluntad que Dios nos ha revelado, es como Dios empieza a descubrir su voluntad específica para nosotros. Pero muchas de las veces personas queremos, dame lo específico, y encontramos otros lugares o tratamos de encontrar otros lugares que nos lleven a esa voluntad específica sin antes. Queremos ahora sí que hacer trampa en el examen, ¿verdad? No, vamos a ser obedientes a la voluntad revelada de Dios, y Dios en esa voluntad revelada nos lleva a poder conocer su voluntad que está encubierta para nosotros. Note usted cuando Jesús dijo en capítulo 7, verso 17 de Juan, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y es en esa amistad, en ese caminar, en ese conocer, en ese crecer en Él, en el cual, damas y caballeros, hermanos y hermanas, podemos conocer esa voluntad de Dios que es específica para nosotros. Un verso que me encanta es el verso de Proverbios, verso 18 del capítulo 4 de Proverbios. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Es en ese caminar con Él, ¿verdad? Inicia así como la aurora,
inicia, conocemos a Cristo y es en ese desarrollar, en ese venir en presencia con Dios, en el poder nosotros, que se dice, más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces requiere que nosotros podamos tener esa dirección de poder seguir los pasos. ¿Cuál es la voluntad específica de Dios para mí? Bueno, necesito dar un paso a la voluntad revelada de Dios, a la voluntad general de Dios, a la voluntad que Dios quiere que venga yo y pueda conectarme con Él, y en base a eso yo puedo conocer y Dios me estará revelando su voluntad específica. Es la senda del justo, es como la luz de la aurora, va en un aumento hasta que el día es perfecto. Aquí está el número 2, también requiere discernimiento, requiere nuestro discernimiento. ¿Cómo puedo conocer la voluntad específica de Dios para mi vida? Requiere discernimiento. ¿Qué quiero decir con discernimiento? Requiere, damas y caballeros, note usted que podamos identificar en cada elección que la vida nos da. Note usted, siempre hay dos cosas: o está el diablo empujándonos, pero aquí está la diferencia. En elecciones de la vida, o el diablo nos empuja, pero note usted lo que Dios hace: Dios nos dirige. Dios nunca va a presionarnos a hacer algo. Dios no va a ser uno de estos merolicos que encontramos en las calles de los mercados en nuestros países. Ándale, así como. Me acuerdo, una de mis hermanas estaba en el centro de mi ciudad. Yo estaba más chico, estábamos riendo porque mi hermana decía, estaba un vendedor y compre 4, no sé qué era, 4 chocolates, yo creo. 2 por $5, perdón, y 4 por $10. Ándale, 4 por 10. Y le dice mi hermana, le saca de su trance y le dice: ¿por qué necesitas 4? Si 4 son 10, somos 2, nada más podemos pagar por 2 chocolates $5, ¿verdad? Pero le digo, Dios no es ese merolico, ¿verdad? Dios no nos empuja, el diablo nos empuja. Y es la manera que nosotros podemos ser discernientes. Si algo estoy eligiendo en mi vida, hágase la pregunta, ¿estoy siendo empujado o Dios me está dirigiendo a hacer esto? Entonces requiere nuestro discernimiento, requiere confesión. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 9. Note usted, está hablando acerca de el deseo de Dios para nosotros. Desea que nosotros seamos luz. Desea que dejemos las tinieblas en las cuales las cosas que hacíamos antes de conocerle a Él. Dice, dejen todo eso, sean hijos de luz. Y note usted, dice algo, el apóstol Juan dice, hijitos, y si hubiéramos pecado, porque a veces le digo, pecado. Me encanta Juan cómo escribió, ¿verdad? Porque le digo, no hay nadie perfecto sobre esta tierra. Juan dice, y si hubiéramos, no dice si ustedes hubieran pecado, porque yo ya alcancé la perfección. No, dice, si nosotros hubiéramos pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y nos da una seguridad, y es precisamente, ¿cómo podemos discernir la voluntad de Dios? Vamos a confesar, vamos con Él. Señor, aquí está mi vida. Vamos a ser, en otras palabras, transparentes y claros delante de Dios frente a elecciones de la vida. Vamos a hacer un chequeo para poder estar en posición de discernir. Vamos a checar nuestra condición espiritual y venir a Él en confesión, con un corazón limpio. También vamos a venir a Él consagrados, ¿verdad? Consagrados, es decir, rendir mi voluntad a la voluntad de Dios, ceder mi voluntad a la voluntad de Dios. De hecho, Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando nosotros nos consagramos, cuando nosotros cedemos y rendimos a Él. Me acuerdo, le decía en esa azotea, le dije en una noche al Señor, le dije, Señor, te rindo. Mi deseo de poder, lo que yo entiendo, de poder empezar a formar un hogar, de tener un buen trabajo y de lo que va a venir en la vida, te lo rindo a ti. Y mi deseo de ir a Brasil, lo rindo a ti. Y déjame decirle, no se ha fijado cuando a veces Dios nos lleva a un punto de rendición,
es cuando Él entonces nos da dirección. Porque a veces estamos tirando, ¿verdad? Es que esto es lo que quiero, Dios, esto es lo que quiero. Y es precisamente que podamos nosotros consagrar, poder ceder a su voluntad. Me acuerdo que presenté un examen entre 500 otros hombres y nada más iban a escoger a 10. Y cuando lo presenté, me acuerdo que yo fui, que me dijeron, quedaste en el 11º lugar. Es decir, 10 entraron y quedó hasta contigo. Vine la siguiente noche con lágrimas, le dije, Dios, yo quería ese trabajo, pero ¿sabes qué, Dios? Realmente estoy contento con lo que tú me quieres mandar a hacer. Siguiente mañana, larga historia corta, siguiente mañana mi papá me dice, ¿ya hablaste con tu hermano? Otro hermano que trabaja para la misma empresa. Digo, no, ese es que el director del negocio, dice, quiere hablar contigo porque aunque quedaste en el 10º lugar, una persona desertó, no agarró la oferta, entonces tú estás ahí para entrar. ¡Wow! Mi punto que quiero hacer, tengo un punto con eso, es precisamente que cuando nosotros consagramos, es decir, cuando nosotros cedemos, rendimos a Dios, Dios, aquí está mi voluntad, te la rindo, tú haz la tuya en mi vida. Es lo que Jesús dijo, Señor, si es posible, líbrame de esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y es concentrarnos también, necesitamos concentrarnos para poder tener discernimiento, concentrarnos, tener un oído afinado delante de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? No lo compramos en el internet, no vamos al YouTube. Ese lo experimentamos, pasar tiempo con Dios en oración. Samuel, cuando estaba joven, Dios le habló, Samuel, Samuel, y el profeta, Samuel se levanta y va con el profeta, él dice, ¿qué quieres que haga? Dice, no, yo no te hablé, y vete a dormir, y vuelve a dormirse, y vuelve a hablar Dios, Samuel, Samuel. Y lo hace por 3 veces porque viene otra vez con el profeta y le dice, ¿qué quieres? ¿Me hablas? Y dice, no, yo no te hablé. Cuando el sacerdote se dio cuenta, dice, Samuel, haz esto. La siguiente vez que escuches la voz que te llama, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y sucedió así. Para poder desarrollar discernimiento requiere que nosotros podamos tener un oído afinado. Aquí está mi último punto y requiere mi disciplina, nuestra disciplina. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, cuando le pidieron que le enseñaran a orar? Dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Note usted, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, o sea, como en el cielo, así también en la tierra. A veces repetimos mucho esa oración y descuidamos el hecho de poder pensar, y aquí reitera un punto que quiero hacer, de que es posible poder tener voluntad específica de Dios para nuestras vidas. Jesús nos enseñó a orar por ello. Cuando oren, Dios, haz tu voluntad, como lo haces en el cielo, así también en la tierra. Y si pudiera animarles a algo, es poder poner nuestro nombre. Señor, como haces tu voluntad en el cielo, haz tu voluntad. Y usted pone su nombre en Jorge Gallardo. Dios, haz tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, haz tu voluntad como en el cielo, Dios, sea en mi hogar, sea en mi familia, sea en mi ciudad, sea en mi país, sea en esta tierra. Es la manera que nosotros podemos poder ver y dirigirnos a poder ser disciplinados en orar esto para con Dios. Su voluntad puede ser conocida o su voluntad puede ser ignorada. Su voluntad puede ser cumplida, pero también su voluntad puede ser rechazada. Por eso es de que Dios nos anima y nos dice, ora estas palabras. Como tu voluntad hecha en el cielo, sea así en la tierra. Necesitamos desear esa voluntad. Decía David, hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. En Salmo 48. Y necesitamos discernir esta voluntad de Dios, le digo. Note usted, Dios no está escondiendo su voluntad de cada uno de nosotros. Dios no es un Dios que te lo voy a esconder para que... No. Dios quiere revelar su voluntad a cada uno de nosotros. Necesitamos nosotros poder hacer esta voluntad y empieza precisamente con lo que sabemos y lo que es revelado a nosotros. Y en base a ello nos dirige a poder
llevar a cabo su voluntad específica. Damas y caballeros, no necesitamos vivir nuestras vidas con temor a elecciones que la vida nos da. Dios tiene un propósito, un plan específico para cada uno de nosotros. Le animo a que podamos nosotros buscar y usar estas herramientas de poder encontrar esa voluntad específica de Dios para nosotros. Está en su palabra, está en el Espíritu Santo que Dios nos ha dado y ha puesto en cada uno de nosotros que le hemos recibido a Él. Radica precisamente en poder pedir sabiduría de Dios. Santiago dice, 1:5 dice, el que carece de sabiduría, pídala, porque Dios le dará abundantemente y sin reproche. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor. Señor, queremos ser obedientes a esta voluntad general tuya. Señor, tu voluntad es que ninguno se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Señor, oro esta tarde, si hay algún amigo, alguna amiga esta tarde aquí. Señor, quiero pedirte que le animes en su corazón. Señor, el hecho de estar en este lugar, en una reunión como esta, me hace pensar y ver que tiene esta persona, este amigo, esta amiga, interés de poder que tú seas realidad en su vida. Te quiero pedir, Dios, que le des la fuerza de decir una oración tan sencilla como esta. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida. Yo quiero que tú vengas a mi vida. Te quiero pedir que me limpies y me hagas una nueva criatura. Sé realidad en mí, Dios. Señor, yo creo que moriste en la cruz, yo creo que resucitaste al tercer día de los muertos. Te entrego mi vida, dirige mis pasos. Yo quiero ser obediente a tu voluntad general que me das de venir a estar conectado o conectada contigo, Dios. Pero también quiero caminar hacia la voluntad específica que tú me das. Te entrego mi vida en Cristo. Señor, que esta sea su oración. Padre, para el resto de nosotros, gracias porque tú has puesto tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque tienes un plan y tienes una voluntad específica. Ayúdanos, Señor, en la medida que nosotros caminamos y desarrollamos amistad contigo, poder nosotros, Señor, tener dirección, poder desarrollar discernimiento. Padre, ayúdanos a poder seguirte, Dios, a poder buscar más y más de ti, en poder encontrar tu voluntad perfecta para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.